Bueno, ahora abordamos el análisis de esta noche. Tiene que ver con el secuestro de una menor que ocurrió el pasado 15 de septiembre. Gracias a Dios, por milagro y por fortuna, ella fue rescatada sana y salva. Y también hay capturas. Hay 2 capturados en relación al secuestro. Sus captores pedían a sus padres 2 millones de quetzales. Esto sucedió en un sector de Chimaltenango. Ahora me acompaña aquí en el estudio de TN23 Fernando Prera para abordar el tema. Imagínate, Fernando, 9 añitos. Qué trauma el que ha vivido esta niña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Odili? Qué gusto estar contigo en estudio. Creo que este tipo de noticias son justamente las que hacen que la sociedad guatemalteca se dé cuenta que de verdad estamos cada vez peor, no solo en el esquema de dónde está la ética, dónde están los valores. Sabemos que obviamente cuando se comete un delito, por supuesto que quienes están involucrados lo que tienen en mente es ejecutarlo y obtener la ganancia ilícita, que de esto puedan naturalmente pues trabajar, amenazar, amedrentar a la familia que esté sufriendo, obviamente, sobre todo cuando se da este tipo de acción donde el plagio, secuestro es de lo que más hace sufrir a cualquier padre de familia, a cualquier mamá. Vamos a establecer el mecanismo sobre el cual la ley guatemalteca pues maneja el esquema de cómo esta acción delictiva va a ser penada. Estamos hablando de que el juez, después de valorar las pruebas que el Ministerio Público ponga sobre su mesa, esa resolución, esa sentencia en contra de quien haya sido la cabeza que generó la idea de hacer el secuestro de esta menor, de esta niña, su pena puede oscilar entre los 25 y los 50 años. Se puede imaginar. Ojalá que sea, por supuesto, mucho más de eso, porque aquí hay agravantes y los agravantes, cuando es la figura delictiva, naturalmente van sumando más años tras las rejas a estas personas que, si usted me lo pregunta desde la perspectiva del Estado como tal, no merecen ningún tipo de consideración. Y así es como lo maneja nuestra ley. Hablamos de los cómplices. Los cómplices están en la misma categoría de quien ideó la generación del delito. Por supuesto que el cómplice también tiene una participación activa, y a la hora de ser valoradas las pruebas que apunten a que ese cómplice tuvo su participación de lleno para cometer el delito, también puede oscilar la pena desde los 25 hasta los 40 años. Bueno, ¿qué sucede también con el esquema de los daños psicológicos que se pueden generar a la menor? Que de por sí eso ya es un hecho. Aquí la valoración del juez respecto a lo que estipule los profesionales del INASIF, los profesionales que puedan delimitar en las entrevistas que tengan con la niña, cuidando de no revictimizarla, pues obviamente esto sumará en un concurso real de delitos una pena que realmente esperemos no baje de los 60 a los 75 años. Por supuesto, le estoy hablando de una matemática muy genérica. Aquí lo que vale es la valoración del juez de cómo va a aplicar el derecho hacia cada una de las acciones delictivas cometidas por estas personas secuestradoras. Qué preocupante, realmente ya no hay respeto, Fernando, por la vida de ningún ser humano en Guatemala, y qué triste realmente que las víctimas hoy sean los menores de edad, totalmente, por la vulnerabilidad que representan. Hablemos para un padre de familia lo duro que debe ser tomar la decisión de quizá pensar en que estás poniendo en riesgo al denunciar a los captores, porque puede fallecer en sus manos al darse cuenta de que han dado aviso a las autoridades. Fernando, hablemos sobre los protocolos de protección que se deben aplicar a partir de ahora en relación a la niña y su familia también, sobre todo porque hay cómplices que seguramente están libres aún y seguramente es un temor que tiene la familia. Mira, has dado en el clavo de lo que sucede con todas estas familias guatemaltecas que se ven involucradas lamentablemente como víctimas en este tipo de comisión de delitos. Aquí estamos ante una circunstancia que realmente se considerará como un agravante ante el señor juez o la señora jueza a cargo de la resolución del caso. Y es que uno de los participantes en el secuestro había sido trabajador de la familia. Se puede imaginar, o sea, aquí estamos hablando que el esquema de seguridad, pues naturalmente se violentó desde la perspectiva de alguien que está desde dentro, conociendo el manejo, conociendo cuál es la forma no solo de vida, de trabajo de papá y de mamá, y naturalmente es muy fácil así generar un aspecto de seguimiento, un aspecto de inteligencia
enfocada a la comisión del delito y naturalmente por el hecho de que era una persona de confianza para la familia, pues fue muy fácil vulnerar esa seguridad que posiblemente manejaba la familia respecto hoy a sus hijos, sus hijas, y se da esta acción del secuestro de la chiquita. Entonces, aquí naturalmente el temor permanente es qué va a suceder con los cómplices que conforman a ese grupo delictivo, los demás que están fuera. Bueno, es importante la información que pueda vertir, no solo el papá, la mamá, sino todo el esquema de las personas que tuvieron contacto con el hoy capturado, ya que pues, fue parte en algún momento del recurso humano que trabajaba para esta familia. 1. 2. Por supuesto, solicitar ante las autoridades correspondientes el mecanismo de protección. En este caso, el Ministerio de Gobernación activa a una fuerza especial de la Policía Nacional Civil que se encarga de brindarle esa protección permanente 24 horas, 7 días a la semana a las familias que como esta han tenido realmente pues la decisión de interponer las denuncias correspondientes para ponerle un hasta aquí a ese delito nefasto que realmente puede llegar a destruir la psicología de cualquier núcleo familiar. Entonces se da ese esquema de seguridad que la Policía Nacional Civil con agentes altamente especializados estarán permanentemente brindándole a esta familia mientras se termina, por supuesto, la fase de investigación, el debate oral y público, la sentencia, y ese esquema de seguridad puede quedarles durante muchos años, porque naturalmente se hace la evaluación correspondiente de que efectivamente son personas que están vulnerables ante la comisión de otros delitos por los demás miembros del grupo criminal. También hablemos de las medidas de seguridad que tuvieron que implementar por parte del Comando Antisecuestro de la Policía Nacional Civil al momento de llevar a cabo este operativo. Hay que resaltar la labor que han hecho también las autoridades de inteligencia para dar con el paradero de esta menor, Fernando. Mira, Odili, yo te voy a decir una cosa. En este tipo de delitos, también el delito de extorsión que hoy tiene de rodillas a los guatemaltecos, realmente muchas veces las familias incurren en el gran de los errores de querer manejar ellos la circunstancia cuando están siendo contactados por el extorsionista o por el secuestrador. Por favor, el mejor de los consejos que puedo darle es confíe en las autoridades policiales, confíe en esa preparación y capacitación que elementos de la PNC han adquirido a lo largo de los años, y puedo asegurarle que de verdad son profesionales en el ámbito del manejo de este tipo de crisis, que realmente no está capacitado un papá, no está capacitada una mamá, un abuelo, una abuela, un tío, una tía, porque piensan que porque es alguien de una personalidad muy fuerte va a poder saber cómo llevar las conversaciones o cómo generar el espacio de comunicación con quienes les están pues naturalmente extorsionando o bien pues tratando de manejar una comunicación con base en el secuestro de un ser querido. Por favor, confíen en las autoridades de la Policía Nacional Civil. Tienen una alta preparación y permanente capacitación para manejar este tipo de circunstancias, y le aseguro que los resultados van a ser positivos como el que hoy tuvimos, gracias a Dios, con el rescate de esta menor de edad. Claro, Fernando, ahora ya lo decías tú también, ahora viene un proceso muy difícil, que es el proceso de recuperación emocional de la menor, que seguramente va a tener que ser tratada por un especialista, y pues será un proceso pues seguramente que va a ir lento, pero gracias a Dios hablamos de un caso de eficiencia por parte de las autoridades, que hay que recalcarlo. Totalmente, creo que eso es muy importante, y darle el crédito a las autoridades por hacer un trabajo muy bien establecido, muy bien hecho, con un resultado positivo como el que tenemos hoy, la reunificación de esta familia que estaba sufriendo. No quiero ni imaginar realmente lo que llega a pasar un papá o una mamá sabiendo que su hija de 9 años está secuestrada. Así que, por supuesto que cuando se dan este tipo de resultados, la población vuelve a creer, y de una manera muy grande, muy fuerte, en las autoridades policiales de nuestro país. Importante también hablar de la denuncia ciudadana, que hace su parte en este tipo de noticias y en este tipo de factores que estamos hablando hoy. Gracias, Fernando, por acompañarme esta noche. Que estés muy bien. Odili Pineda, es un gusto estar contigo en estudio, y por supuesto, amigo y amiga televidente, muchas gracias por el espacio que nos permite compartir con estos análisis, y naturalmente sabe que en TN23 estamos para servirle.